El tema que nos toca desarrollar el día de hoy es el tema número 4, denominado vocación sucesoria. En principio, sin embargo, hay que puntualizar que para que la sucesión mortis causa o por causa de muerte surta sus efectos jurídicos, se requiere el cumplimiento de tres requisitos. En primer lugar, la apertura de la sucesión que se efectiviza con el fallecimiento de la persona. Fallecida la persona, el segundo requisito que se opera es la vocación sucesoria, es decir, el llamamiento a los posibles sucesores de el de cuyos. Y finalmente, se requiere necesariamente la aceptación de la herencia o la sucesión. Entonces, la sucesión o la transmisión del patrimonio por causa de muerte por parte del causante a sus sucesores requiere la apertura de la sucesión, la vocación sucesoria y su aceptación, es decir, aceptar el beneficio de la sucesión hereditaria. Ahora bien, ingresando a lo que es la vocación sucesoria, indicar que el término vocación proviene del latín vocatio onis, que significa acción de llamar. Entonces, es un llamamiento que al fallecer el causante realiza a sus posibles sucesores. Entonces, podríamos mencionar que la vocación sucesoria es el llamamiento a los posibles herederos, más propiamente sucesores porque podrían ser llamados por ley o podrían ser llamados por la voluntad en testamento del causante, sea por voluntad del causante en testamento o por disposición de la ley. Entonces es ese llamamiento tanto por la voluntad del causante si es que hubiese hecho este testamento o por lo que dispone la norma, es decir, el llamamiento que hace a los sucesores o herederos legales. Cuando hablamos de la vocación sucesoria, debemos entender que es aquella aptitud, ser aptos, que le atribuye la ley al heredero, sucesor también, porque no solamente es el heredero, podrían ser legatarios también, para entrar a la sucesión del causante. Entonces es la capacidad que tiene una persona para heredar. A eso se refiere la vocación sucesoria. No es esa aptitud que la norma establece para que una persona pueda beneficiarse de la sucesión de una persona fallecida. Hay que tener en claro que nadie está obligado a aceptar o rechazar una herencia, por eso es que este requisito de la aceptación es necesario que se efectivice para que pueda darse curso a lo que es la transmisión del patrimonio del de cuyos por causa de muerte. La aceptación de la sucesión o la herencia tiene efectos retroactivos conforme así lo establece el artículo 1022. ¿Qué significa esto? Que al haber fallecido, por ejemplo, el causante el año 2018, fecha en la cual se abre la sucesión y se produce la vocación sucesoria, si la aceptación de herencia se la hace el año 2020, es decir, con 2 años de posterioridad a la muerte del causante, la aceptación se la entiende que se retrotrae en cuanto a sus efectos al momento de la muerte del causante, es decir, que la aceptación surte efectos a partir del año 2018 y no solamente desde la fecha de aceptación.
Capacidad para suceder. Como regla general debemos entender que toda persona tiene capacidad para suceder, es decir, todos tienen capacidad de principio. Sin embargo, la excepción es la incapacidad. Nos orienta al respecto el artículo 1008 del Código Civil, el cual vamos a proceder a revisar. El artículo 1008 del Código Civil hace referencia a la capacidad de las personas. Esto dentro de la cápita de lo que es la capacidad para suceder y dentro del libro de sucesiones, obviamente. En su parágrafo 1 señala que para suceder, es decir, para que uno pueda ser beneficiado por una sucesión hereditaria, es preciso existir en el momento de abrirse la sucesión nacido o concebido, que significa que las personas que hayan nacido a tiempo de que se abre la sucesión o fallece el causante, o al menos se hallaren concebidos, tienen capacidad para suceder. El parágrafo 2. Salva prueba en contrario, se presume concebido en el momento de abrirse a la sucesión a quien ha nacido con vida dentro de los 300 días después de muerto el de cuyos. ¿Qué significa? Que, por ejemplo, una pareja o un matrimonio, pues el cónyuge, el marido fallece y si nace dentro de los 300 días un niño o niña producto de esa relación de pareja, se presume que ese concebido a tiempo de fallecer es hijo del difunto y por ende se convierte en un heredero forzoso. Sin embargo, resulta curioso que sean 300 días que represente el lapso que la norma contempla para presumir de que esa persona o ese bebé gestado o concebido, pues nazca dentro de los 300 días para que se genere una filiación con relación al difunto. 300 días representan aproximadamente, bueno, son 9 días aproximadamente. Sin embargo, el embarazo normalmente dura de 7 meses y medio a 8 meses y medio por lo regular, lo cual significa que podrían presentarse algunas dificultades, es decir, se podría generar embarazos que no son del causante y podrían ser producto de otra relación de pareja. Sin embargo, habrá que tomar en cuenta que nuestro código es de los años 70 y que a la fecha el cambio tecnológico, el desarrollo tecnológico como las pruebas de ADN podrían generar precisamente el liberar esas dudas respecto a si la filiación de esa persona que ha fallecido y ese que se presume su hijo por haber sido concebido y nacido dentro de los 300 días de su fallecimiento, pues podría más fácilmente determinarse mediante una prueba de ADN, ¿no? Y finalmente el parágrafo 3 de este artículo señala que los hijos aún no estando concebidos todavía de una determinada persona que vive al morir el testador pueden ser instituidos sucesores. Entendamos que este artículo 1008, como hemos visto en el parágrafo 1, señala claramente como regla general que para ser o para tener capacidad de suceder se requiere estar nacido a tiempo de haber fallecido el causante o al menos estar concebido. Pero el que está concebido tiene que nacer con vida para que pueda adquirir derechos, pues con su nacimiento se consolida lo que es la personalidad de esa persona. Sin embargo, el parágrafo 3 establece una excepción a esta regla, pues señala que inclusive en algunos casos en los que por voluntad y en testamento tendría que ser esto,
personas aún no concebidas a tiempo de fallecer el causante pueden constituirse en sucesores. Esto significa que tendría que haberse elaborado un testamento por parte del causante en el cual instituye heredero o legatario sujeto a una condición, es decir, por ejemplo, el hijo, eh, el primero de mis hijos que después de mi fallecimiento, pues tenga un descendiente varón, será beneficiado con un vehículo. Entonces, esa persona que en su testamento señala, mediante su voluntad, que una persona aún no concebida, que podría ser que se dé, obviamente, que tendría que haber esa posibilidad de que ocurra, pues sería el beneficiario siempre y cuando se dé esa situación, ¿no? Entonces, de los hijos, digamos que sean tres sus hijos, señala que de mis tres hijos, el primero que tenga un hijo varón, pues será beneficiado con un vehículo de tales características. A eso se refiere esta excepción de beneficiar como en condición de sucesor a una persona aún no concebida, reiterando una vez más que la regla es para tener capacidad de suceder que al menos esté concebido a tiempo de fallecer el causante o está ya nacido. Entonces, personas vivas o concebidas son las que pueden y tienen capacidad de suceder y excepcionalmente mediante testamento en virtud al parágrafo 3 del artículo 1008, personas aún no concebidas mediante testamento podrían ser beneficiarias de la sucesión hereditaria. Complementa este elemento de la capacidad para suceder el artículo 1121 del Código Civil, el cual vamos a proceder a su revisión. Y se refiere a la capacidad para recibir por testamento. Como regla general, este artículo 1121 señala, en primer lugar, que toda persona puede recibir por testamento, excepto si está desheredada, es incapaz o indigna para este efecto. Entonces, toda persona puede recibir, sin embargo, hay algunos que están excluidos, como los desheredados, los incapaces o los que son indignos. El parágrafo 2 señala que pueden también ser herederos hospitales, hablamos de personas jurídicas, casas de enseñanza o beneficencia y las instituciones o personas colectivas si no se hallan prohibidas por la ley. Entonces, como regla general, en principio todos podrían ser beneficiarios de una sucesión testamentaria, excepto el desheredado, el incapaz, es decir, que no tiene capacidad de heredar. No se refiere a la incapacidad por cuestión de edad, sino al incapaz porque no tiene la capacidad de ser beneficiario de manera general por la sucesión hereditaria. O los que son indignos también no pueden recibir sucesión hereditaria. Y las personas jurídicas también pueden ser beneficiarias, excepto aquellas que se hayan prohibidas por ley. Continuando, un concepto ya de lo que es la capacidad para suceder, entrando a lo que es más en detalle la vocación vinculada obviamente a la sucesión hereditaria, porque es el llamamiento y hay que tener capacidad para ser beneficiarios de una sucesión. Cuando hablamos de capacidad para suceder, nos referimos a esa aptitud legal, es decir, ser aptos, estar habilitados para ser sujeto pasivo de una sucesión mortis causa o por causa de muerte, que podría ser mediante herencia o legado, es decir, tener la habilitación o la capacidad, la aptitud que la norma establece para poder ser beneficiario de una sucesión, ya sea por disposición de la ley o mediante testamento. La capacidad jurídica se refiere a ser titular de derechos hereditarios, no su ejercicio, es decir,
No se trata de ejercer el derecho sucesorio, sino tener esa capacidad para ser beneficiario. Entonces, hablamos de la capacidad jurídica, no de la capacidad de obrar. Por ende, habrá que entender que la capacidad de obrar se la adquiere a los 18 años, es decir, con la mayoría de edad. Sin embargo, son capaces de suceder menores de edad, porque la capacidad jurídica la tenemos todos, solamente que algunos con un poco más o menos limitaciones. No vincular lo que es la capacidad jurídica o la capacidad de suceder con la capacidad de obrar. La capacidad de obrar se la adquiere con la mayoría de edad. En cambio, la capacidad de suceder se refiere a la capacidad jurídica y todos tienen capacidad jurídica salvo las excepciones y prohibiciones que hemos visto en el artículo 1021 y el 1008 del Código Civil. Incapacidad de suceder. Si la capacidad es la aptitud de ser sujeto pasivo, es decir, beneficiarse de una herencia o sucesión, la incapacidad será la falta de esa aptitud legal para recibir la herencia o sucesión de el de cuyos, del causante. Según nuestro Código Civil, son incapaces los no nacidos o concebidos a tiempo de abrirse la sucesión, conforme habíamos visto el artículo 1008 del Código Civil, con la salvedad del parágrafo 3 del 1008, ¿no? Que en testamento se instituya un sucesor sujeto a una condición, ¿no? Tampoco, bueno, si son incapaces también de suceder los concebidos que no nazcan con vida, es decir, ese concebido que que no nace a la vida, pues tampoco puede beneficiarse. No nos olvidemos que el nacimiento determina el inicio de la personalidad del sujeto, lo cual le atribuye la facultad y la potestad de adquirir derechos y contraer obligaciones. Entonces, si no nace con vida, es decir, la persona fallece y viene un hijo concebido que no nace a la vida, entonces esta persona no llega a adquirir su personalidad, por ende no es capaz de recibir sucesión hereditaria. Mediante testamento, es decir, mediante la voluntad del causante, están impedidos de recibir sucesión hereditaria los indignos, los desheredados, instituciones que la ley no permite que puedan beneficiarse de sucesiones hereditarias, el notario que interviene, por ejemplo, en la otorgación del testamento, los testigos e intérpretes también que intervienen o participen en la otorgación del testamento no pueden ser beneficiarios con una sucesión por ese carácter de poderse entender que se hubiesen aprovechado, ¿no? de su participación en su función notarial o de testigos o intérpretes en ese acto de otorgación del testamento. Y hay otros casos más que la norma establece. En su momento veremos esos casos con mayor detalle. Pasemos a las causas que impiden la vocación sucesoria. Habíamos hablado en la diapositiva anterior que la indignidad es una causa o un motivo que excluye de la sucesión hereditaria. Pero entremos al detalle. Entonces entendamos que la indignidad, es decir, no ser dignos, a eso se refiere, no ser dignos de recibir una sucesión, de beneficiarse con una herencia o una sucesión hereditaria. La indignidad es una causa de exclusión de la herencia a los herederos forzosos por un motivo determinado por ley. ¿Qué significa esto? Que la norma es la que establece los motivos o las causales que determinan la indignidad de un heredero forzoso, el cual no puede beneficiarse de la sucesión de su causante. El autor Juan Carlos Révora, respecto a la indignidad, señala que
es una anomalía de la vocación sucesoria. La vocación sucesoria es el llamamiento, no nos olvidemos, a los sucesores o herederos, es decir, los llama para que puedan estar atentos a la distribución del patrimonio por causa de muerte de el de cuyos. Anomalía de la vocación sucesoria que se manifiesta por la mediación de ciertas circunstancias que se traduce o puede traducirse en la ineficacia de esa vocación, ¿no? Entonces afecta ese llamamiento a la sucesión y que en consecuencia impide o puede impedir que alguien invista la calidad de sucesor o que habiéndolo investido la retenga, ¿no? Entonces pierde o mantiene la condición de sucesor o heredero dependiendo si se demuestra que hay un motivo de indignidad que lo excluya de la sucesión. Habrá que entender que la indignidad, el no ser digno, es una sanción que la norma establece respecto a determinadas conductas que se consideran como excluyentes o que determinan la pérdida del beneficio de la sucesión. No se trata de una situación de incapacidad. Este heredero es capaz, tiene la capacidad, es apto para recibir la sucesión hereditaria, pero determinadas conductas hacen que pierda ese derecho. Entonces, como una sanción. Si no, es una irregularidad en la vocación sucesoria. Hemos dicho que se abre la sucesión, surge lo que es la vocación sucesoria, que es el llamamiento a los posibles sucesores, y después viene la aceptación para que se haga efectiva lo que es la transmisión de la sucesión por causa de muerte. Y son faltas graves contra el causante y el entorno familiar cercano, como vamos a ver, que deben estar previstas en la ley. Entonces, requisitos son motivos o causas específicas que la norma prevé como exclusión del beneficio de la sucesión hereditaria por indignidad. Vamos a ver esos motivos más adelante. ¿Cuáles son los fundamentos de la indignidad? Habíamos hablado algo antes, pero vamos a precisar un poco más. Habrá que entender que esa vocación, ese llamamiento que surge cuando una persona fallece, llamar, ¿no?, a quienes podrían beneficiarse de su patrimonio, de la transmisión de su patrimonio, surge por una parte de los lazos o vínculos de parentesco, el entorno cercano del causante, o la voluntad del causante, ¿no? Cuando hay una determinación de beneficio en testamento, por ejemplo, ¿no? Y el afecto y el cariño que tiene, ¿no? Cuando una persona fallece, tiene una voluntad interna, ¿no? A ver, si yo fallezco, quisiera pues que mis familiares cercanos fueran pues los beneficiarios, ¿no?, de mi sucesión hereditaria. Basado precisamente este parentesco y voluntad del causante en lazos de afecto, de consideración y solidaridad que hacen que se razone de tal forma que sean ciertas personas las que tendrían por lógica ser beneficiarios de la sucesión hereditaria. Ahora, si esa conducta de ese sucesor, de esa persona llamada a la sucesión que tiene vocación sucesoria, no se adecua a los parámetros de conducta ético-moral, no sea merecedora precisamente del beneficio de su sucesión, de esa sucesión hereditaria, pues este se hace indigno, es decir, no es digno de recibir la sucesión hereditaria del causante. Ahora bien, estos actos, estas conductas sancionadas como motivos de pérdida del beneficio de la sucesión hereditaria pueden realizarse antes o después de la muerte del causante, ¿no? Pueden ser realizadas o manifiestas o conocidas antes o después de la muerte del causante. O podrían ser el motivo precisamente que han dado lugar al fallecimiento del causante o algunas conductas, como vamos a ver más adelante, que determinan precisamente que no solamente sean conductas
antes de la apertura de la sucesión, que pueden ser también incluso posteriores. Como fundamentos, la vocación legal tiene entonces, la vocación, mejor dicho, la vocación sucesoria tiene un fundamento de carácter legal y por otro lado de carácter familiar. Legal porque la ley es la que impone la sanción, la norma es la que debe prever y es la que prevé taxativamente cuáles son los motivos o causales de indignidad. Pues inclusive el de cuyos podría desconocer la existencia en algunos casos de que haya incurrido un sucesor o un heredero en estas causales que la norma prevé. Y por otra, la voluntad del de cuyos. Por razones de carácter moral y social se entiende que el de cuyos tiene o tendría que tener un razonamiento de beneficio a ese entorno familiar cercano y que entendiendo que personas que tendrían que beneficiarse de su sucesión han actuado de forma inadecuada y han incurrido en causales de indignidad, pues el causante, pues si hubiese tenido la oportunidad de hacerlo, tendría pues la capacidad de eh, excluirlos de su sucesión hereditaria. Entonces, la ley por una parte impone la sanción mediante causales determinadas de exclusión y vinculada a la voluntad presunta que tendría el de cuyos de, conociendo esas conductas y actitudes, pues excluirlo de su sucesión hereditaria. Sin embargo, también no bastará eso, que exista una previsión normativa y se presuma la voluntad de excluir por parte del de cuyos, sino que se necesita una resolución judicial, es decir, se requiere que esa conducta de indignidad prevista en la norma tenga pues un proceso judicial de declaratoria de indignidad con sentencia o fallo ejecutoriado para que surta efectos. Entonces, no basta que la norma prevea, no basta que se presuma que sea voluntad de cuyos excluir a esa persona, sino que en un proceso se debe tener una sentencia o un fallo de declaratoria de indignidad de una persona con relación a la sucesión de otra. Históricamente, la sucesión o la vocación sucesoria, pues la encontramos en el derecho romano, en el cual había numerosas causales o motivos que daban lugar a lo que es la indignidad, que se pueden agrupar en cuatro. En primer lugar, como causales de indignidad, existían los atentados contra la persona y el honor del difunto o su viuda. Entonces no solamente era el de cuyo, sino a su viuda, y era principalmente atentados contra la persona o contra el honor, ¿no? Atentados personales físicos o contra el honor. Por ejemplo, dar muerte o privar de cuidados siendo insano, ¿no? Entonces, por acción y por omisión vemos en este caso que se preveía en el derecho romano la sanción de indignidad. En segundo lugar, desobediencias graves y ofensivas a la voluntad, ¿no? También esa conducta no ética, no adecuada, pues genera causales de indignidad en el derecho romano. Como ejemplos tenemos el impedir testar o modificar disposiciones testamentarias, estaban vinculados a este segundo grupo de causales o motivos de indignidad. En tercer lugar, las que se declaran interpretando o presumiendo la voluntad del causante. Esto es más disposiciones de carácter testamentarios, por ejemplo, los nombres que fueron borrados por el testador, ¿no? Entonces, la eliminación, probablemente vinculados a algunas conductas. El testador tenía la voluntad de sacar a algunas personas, entonces se las consideraba como indignas. Y finalmente, el legislador declara velando por las buenas costumbres. La norma también preveía causales
de indignidad. Por ejemplo, los herederos que hacían convenciones sobre herencia futura, es decir, ya disponían de algo que todavía no se habría abierto en su beneficio, pues determinaba como causales de indignidad en el derecho romano. Los motivos de indignidad en nuestra normativa, en nuestro Código Civil. El artículo 1009 del Código Civil nos señala expresamente y de manera taxativa cuáles son los motivos de indignidad en nuestro país. Vamos a desarrollar cada uno de ellos. El artículo 1009, motivos de indignidad, su nomen juris, es excluido de la sucesión como indigno y empieza a enumerar 5 casos. 1. Quien fuere condenado por haber voluntariamente dado muerte o intentado matar al de cuyos. Entonces, el elemento de la voluntariedad es muy importante, ¿no? Es decir, tiene que haber la intención, la voluntad de quitar la muerte o intentado matar al de cuyos, a su cónyuge, ascendientes o descendientes, o a uno cualquiera de sus hermanos o sobrinos consanguíneos. Entonces, es una causal de indignidad este tipo de conducta. Esta conducta también comprende, esta sanción de indignidad comprende también al cómplice. Entonces, es una conducta, obviamente, el atentar contra la vida hace perder ese merecimiento de poder beneficiarse con la sucesión hereditaria. Y no solamente el quitar la muerte, la vida, mejor dicho, sino la tentativa también. En segundo lugar, el sucesor mayor de edad que habiendo conocido la muerte violenta del de cuyos, no hubiese denunciado el hecho a la justicia dentro de los 3 días, a menos que ya se hubiese procedido de oficio o por denuncia de otra persona, si el homicida es el cónyuge, ascendiente, descendiente, hermano o sobrino carnal de quien debía denunciar. Entonces, aquí vemos un ejemplo, ¿no? En el que es una conducta posterior a la muerte de cuyos, pues la omisión de denuncia también genera, pues, en el caso que señalo o describe este numeral 2, la pérdida de lo que es el derecho sucesorio por indignidad. Tercer caso, quien había acusado al de cuyos, a su cónyuge, ascendiente o descendiente, o a uno cualquiera de sus hermanos o sobrinos consanguíneos de un delito grave que podía costarle la libertad o la vida, y la acusación es declarada calumniosa. Entonces, por motivos de calumnia, cuando se acusa al de cuyos, cónyuge y bueno, ese entorno familiar cercano, y la acusación se declara calumniosa o podría haberle provocado la pérdida de la vida, o bien ha testimoniado contra dichas personas imputadas de ese delito y su testimonio ha sido declarado falso en juicio penal. Entonces, también cuando hay una declaración testifical falsa, ¿no? Genera lo que es la pérdida de la dignidad o la pérdida del merecimiento para recibir lo que es la sucesión hereditaria del causante. 4. El padre que abandona a su hijo menor de edad o lo prostituya o autorice su prostitución. También son conductas sancionadas por la ley por la pérdida precisamente del derecho a heredar. Y finalmente, quien con dolo, fraude o violencia ha logrado que el de cuyos otorgue, revoque o cambie el testamento o ha impedido otorgarlo. También son conductas de presión psicológica, física, respecto a lo que es el acto de última voluntad testamentaria. Estas son las 5 causales que la norma prevé como motivos que determinan, aquí se identifica como motivos de indignidad, es decir, la pérdida del derecho a la sucesión hereditaria. Son los 5 casos expresamente previstos.
Con relación a la primera causal que hemos descrito, donde se habla de la tentativa o quitar la vida de manera voluntaria eh, al de cuyo si es entorno familiar cercano, requiere, como vemos, de tres requisitos para su efectividad, para que cumpla precisamente los requisitos como motivo de exclusión de la sucesión. En primer lugar, la voluntariedad, como habíamos destacado anteriormente, pues debe tratarse de una muerte provocada, intencional, no casual. En segundo lugar, puede ser muerte o tentativa de homicidio del causante o de sus parientes. Y finalmente, tiene que haber una condena, una sentencia penal que establezca la responsabilidad del causante, de la muerte del causante por ese heredero o en su condición de cómplice para que se haga efectiva esta causal o motivo, como la norma lo establece, de exclusión por indignidad. El artículo 1010 del Código Civil establece que precisamente esta causal número 1 que hemos descrito, la tentativa de muerte o la muerte del causante o de su entorno familiar cercano por el heredero, no requiere de una acción previa de impugnación. Las demás sí. Es una indignidad de pleno derecho. ¿Pero qué significa esto? Que en la causal número 1 de indignidad, en la que se sanciona la muerte o la tentativa de muerte o homicidio del heredero al de cuyo es entorno familiar cercano, pues solamente se requiere la sentencia penal, no así un proceso civil de declaratoria de indignidad, pues como hemos mencionado, la indignidad por regla general requiere de una sentencia declarativa de indignidad, es decir, se debe demostrar en proceso que X o Z persona han incurrido en actos o conductas que sean sancionados como indignidad en la normativa civil. Y en el caso de la causal número 1 o el motivo número 1, lo que se requiere es la sentencia en materia penal, no así el proceso civil de declaratoria de indignidad. Quiere decir que del motivo o la causal 2 al 5 sí se requiere un proceso civil, pero en la causal número 1 se requiere una sentencia penal donde se declara la culpabilidad y se sanciona por la tentativa o la muerte de cuyos o ese entorno familiar cercano. Acción y efectos de la indignidad. ¿Quiénes pueden interponer la acción? ¿Quiénes pueden demandar la indignidad de un heredero? La norma señala que puede ser cualquier persona que tenga interés en la exclusión del legítimo. ¿Qué significa esto? Por ejemplo, si son tres hijos llamados a la sucesión y uno de ellos habría incurrido en actos que lo excluyen por indignidad, pues cualquiera de los dos otros hijos serán los que pueden accionar o presentar la demanda judicial de declaratoria de indignidad con relación al causante. La vía a la cual se debe acudir por parte de estos que tienen interés legítimo, pues será el proceso ordinario, es decir, en materia civil un proceso ordinario que se presentará ante el juez público en materia civil y comercial. El plazo que la norma establece para plantear o interponer la demanda es de 2 años, que se computan a partir de la apertura de la sucesión, es decir, a partir de que se abre la sucesión por el fallecimiento del causante. Vencido dicho plazo, el derecho a demandar la indignidad de un heredero caduca, es decir, se extingue. La sentencia en ese proceso de declaratoria judicial de indignidad
podrá ser de condenatoria, es decir, condenatoria en el entendido de que sanciona o declara indigno a X en relación a la sucesión de Y, por ejemplo. Y tiene un efecto retroactivo, que quiere decir que si fallece el de Cuyus el año 2018 y la sentencia sale el 2020, pues la sentencia tiene efectos y se retrotraen al momento en el que se abre la sucesión, es decir, del fallecimiento del de Cuyos. Y se considera a ese indigno como que nunca hubiese sido heredero. O finalmente puede ser una sentencia absolutoria, es decir, se lo absuelve de la causal o del motivo que se planteó en el proceso para que se lo pueda excluir, es decir, se lo considera como digno, porque no se ha demostrado que la persona haya incurrido en algún acto de indignidad que amerite su exclusión de la sucesión hereditaria. La sentencia condenatoria dispondrá también que se devuelvan los bienes que habría estado administrando, hubiera sido beneficiado tal vez provisionalmente, entre tanto se resuelva su situación de indignidad. Y también los frutos que habría recibido de los bienes que habría administrado o hubiera recibido como sucesión provisional desde el momento de la apertura de la sucesión hasta el momento de la sentencia. En el caso del indigno, éste no podrá administrar ni usufructuar los bienes de sus hijos que éstos hubiesen adquirido del de cuyos, es decir, una persona A es el causante, B es el indigno y C y D son sus hijos del indigno. Si los hijos del indigno C y D han recibido un beneficio de la sucesión del de cuyos de A, pues B no puede administrar esos bienes por esa condición de haber sido declarado indigno. El tratadista Guillermo Borda señala que la indignidad también afectaría a los legatarios y no solamente a los herederos. Sin embargo, nuestro código hace énfasis en lo que es los herederos forzosos, ¿no? Los indignos serían los herederos forzosos. Los legatarios entendamos que son los beneficiarios de la sucesión mediante testamento. Ahora bien, si una persona fallece y ya dejó testamento y en vida ha habido actos de conducta que merezcan obviamente no considerarlo como su beneficiario, bastará pues con que en su testamento se los excluya, ¿no? De lo que es la sucesión hereditaria. Pueden ser también personas físicas solamente las que pueden ser declaradas indignas y no personas jurídicas, porque no se puede concebir, por ejemplo, que una persona jurídica pues realice un acto criminal, por ejemplo, de atentar contra la vida o realizar injurias. Son las personas las que hacen entonces, solamente las personas físicas naturales como nosotros, individuales, son las que pueden ser afectadas por lo que es la indignidad. Las personas jurídicas, por sus características, no son susceptibles de ser declaradas indignas. ¿A quién beneficiará una declaratoria de indignidad? ¿A quién beneficia esta sentencia que condena a una persona a no recibir la sucesión por indignidad, ¿no? Por esas conductas? Si nos remitimos al derecho romano, la normativa romana establecía que era el Estado el que se beneficiaba de la sucesión hereditaria cuando había indignidad. Sin embargo, en nuestro Código Civil, el artículo 1012 refiere lo siguiente, que la sucesión se defiere, es decir, se transmite, se otorga a los otros sucesores llamados en concurrencia con el indigno o a quienes en su defecto sean llamados a suceder por la ley. Entonces, primero, si concurren varios llamados a la sucesión, por ejemplo, tres hijos, como en el ejemplo que hemos dado hace un momento, y uno de ellos es indigno, pues la sucesión beneficiará a los restantes que queden. Pero, a ver,
Si no hay concurrencia en ese orden o nivel de llamamiento del heredero, pues se abrirá a otros herederos. Por ejemplo, si hay un hijo y un padre como sucesores, como herederos, si el hijo es declarado indigno, no concurre con nadie. Él era el único beneficiado o llamado a beneficiarse. En principio, entonces se abre la sucesión al ascendiente más cercano, que sería el padre. Sin embargo, estas conductas, excepto la primera, obviamente, la primera causal, que es atentado contra la vida o quitar la vida del de cuyos o ese entorno familiar, pueden ser objeto de una rehabilitación, de un perdón. Es decir, algunas conductas que están previstas como causales o motivos de exclusión podrían ser perdonados por el causante, por el titular del patrimonio que se va a transmitir. Aquí hablamos de que el de cuyos perdona a ese sucesor. En la causal número uno, obviamente, no habrá posibilidad de perdón, porque, o sea, bueno, ahí está prohibido, ¿no? Si se atenta contra la vida o se quita la vida del de cuyos o ese entorno familiar cercano, pues no amerita, pues, un perdón, porque es una conducta demasiado dañina, demasiado reñida contra la moral y las buenas costumbres, que permita obviamente que esa persona, después de realizar esa conducta, pueda ser beneficiaria de la sucesión hereditaria. El artículo 1015 del Código Civil nos establece las formas en las cuales se puede dar la rehabilitación de esa persona que ha incurrido o ha realizado conductas que están sancionadas por indignidad, por la exclusión de la sucesión hereditaria. En primer lugar, nos señala que puede ser una rehabilitación de manera expresa, que puede ser mediante documento público o testamento. ¿Qué significa esto? Que el, el causante, ya sea bueno, en vida, estando todavía vivo, o mediante su testamento también estando vivo para que tenga efectos a su muerte el testamento, pues menciona de manera expresa, ya sea en el testamento o en el documento público, que lo perdona, que lo está rehabilitando de su sucesión con respecto a una causal o motivo determinado de indignidad en el cual hubiese incurrido ese heredero. Pero también puede ser tácita, es decir, no está constando de manera expresa o escrita esa rehabilitación, una manifestación de voluntad en la que lo perdona, lo rehabilita de su sucesión por alguna causal de indignidad. Es tácita cuando, habiendo incurrido el heredero en un motivo causal de indignidad, menos la uno, obviamente el inciso uno, pues en testamento lo instituye heredero o legatario. ¿Qué significa esto? Que se presume que lo ha perdonado porque si el testamento ha sido posterior al hecho o motivo o conducta en la que se lo sancionaría como indigno o estaría incurriendo en una sanción de indignidad, pues si posteriormente en un testamento el causante lo nombra heredero o legatario, se presume pues que lo habría perdonado porque su voluntad manifiesta en testamento con posterioridad da a entender de que esa conducta ha sido perdonada. Ahora bien, hay términos similares, la incapacidad, indignidad y desheredación, que habrá que discernir o distinguir. Eh, las tres figuras jurídicas, tanto incapacidad, indignidad o desheredación, tienen como consecuencia común o un efecto en común que impiden recibir la herencia de algunas personas. Cuando hablamos de incapacidad, en primer lugar, hablamos de la falta de vocación, es decir, la inaptitud, no ser aptos, no tener esa capacidad. La norma no les reconoce esa facultad de ser beneficiarios de una sucesión hereditaria. Por ejemplo, el concebido que no nace vivo no tiene capacidad porque no nace a la vida y no adquiere personalidad, por ende no puede adquirir derechos ni contraer obligaciones
y tiene incapacidad. Y que ya hemos visto varios antes, ¿no? El notario que interviene en la otorgación del testamento no tiene la capacidad de ser beneficiarios de lo que es la sucesión hereditaria. Lo que acabamos de desarrollar, la indignidad, es una causa de exclusión de los herederos forzosos por un motivo determinado por ley. La norma es la que debe prever los motivos o causales de exclusión de esas conductas que impiden a una persona, a un heredero forzoso, beneficiarse de la sucesión de su causante. Se trata de una persona que tiene capacidad, pero que es apartada por una mala acción, una conducta inadecuada o pasividad grave, ¿no? Algunas omisiones graves que la norma sanciona como eh, excluyentes de la sucesión hereditaria. Y finalmente, la desheredación. Es una facultad que la ley confiere al causante, es una potestad, una facultad que se le da al causante para privar mediante testamento. Esto es importante. La desheredación necesariamente se la hace en testamento. La indignidad está prevista en la norma. La desheredación, como decía, requiere su incorporación en el testamento eh, tanto lo que es de su legítima al heredero forzoso, priva de su, mediante testamento, de su legítima al heredero forzoso, que incurrió en cualquier causal establecida por ley. Tanto en la indignidad como en la desheredación hay motivos o causales que la ley establece. La desheredación, entonces, entendamos que es la voluntad del de cuyo es el futuro causante de excluir a un heredero de su sucesión, pero por motivos o causas que la norma también establece. Sin embargo, a diferencia de la indignidad, esta requiere que se la plasme en un testamento y son causales algunas que son idénticas a la indignidad y algunas propias de la desheredación, como vamos a ver en su momento. Entonces, incapacidad es la falta de aptitud, no ser aptos para recibir, como el que no nace con vida, el concebido que no nace con vida. La indignidad es una sanción que la norma prevé de exclusión del heredero forzoso y la desheredación también es una facultad que la norma establece que mediante testamento pues se puede excluir a algunos herederos de la sucesión por motivos que la norma establece. El pacto sucesorio. Pacto nos lleva a la idea de contrato y sucesorio respecto a la sucesión. Entonces, acuerdos o contratos relacionados a la que es la sucesión hereditaria. Contratos o cuyo objeto es una sucesión todavía no abierta. Entonces, si una persona no ha fallecido, pues se puede generar acuerdos o pactos respecto a esa sucesión o la sucesión, cómo se va a efectivizar a futuro. También hay otra noción de lo que es el pacto sucesorio, contrato para heredarse mutuamente, ¿no? Dos personas contratan para que uno herede al otro de manera mutua. Pero nos quedamos con el primer concepto. Retrotrayéndonos al derecho romano, lo que es el pacto sucesorio estaba prohibido, pues se prohibió la sucesión o contrato sobre una sucesión futura, porque afectaba la posibilidad de modificar la voluntad testamentaria. No nos olvidemos que en el derecho romano había una mayor libertad en lo que es la disposición testamentaria, que incluso derivó en algunos excesos dejando en desprotección a lo que son los parientes cercanos. Entonces, si uno ya realiza un acuerdo, un pacto sucesorio, un pacto sobre su sucesión, o acuerda cómo va a disponerse su sucesión a futuro, pues esto afecta a lo que es la posibilidad de modificar mediante testamento lo que podría tal vez disponer, ¿no? Entonces, si ya mediante contrato se ha definido, estoy limitando, excluyendo la posibilidad de que en testamento pueda modificar esas
disposiciones contractuales que he realizado. Al respecto, y remitiéndonos ya a nuestra normativa, el artículo 1004 del Código Civil establece como regla la nulidad de los contratos sobre sucesión futura. Entonces, la regla de la nulidad del contrato sobre sucesión futura se tiene en principio. Sin embargo, a continuación, el artículo 1005 del Código Civil realiza una excepción a esta regla de la nulidad del contrato sobre sucesión futura. Y el artículo 1006 del Código Civil habla del contrato, también una especie de excepción a esta nulidad de los contratos de sucesión futura, habla del contrato de adquisición preferente entre cónyuges. Vamos a ingresar a revisar dichos artículos. En principio, el artículo 1004 señala lo siguiente: contrato sobre sucesión futura, y señala: es nulo todo contrato por el cual una persona dispone de su propia sucesión. Es decir, yo no puedo disponer como regla general de mi sucesión mediante un contrato, mi futura sucesión mediante un contrato. En vida no puedo hacer. No nos olvidemos que hablar de contrato es un acto inter vivos, entre vivos. Es igualmente nulo, señala, todo contrato por el cual una persona dispone de los derechos que puede esperar de una sucesión no abierta o renuncia a ellos. Es decir, que no se puede disponer, por ejemplo, yo tengo un derecho expectaticio de heredar de mis padres, no puedo disponer, no puedo contratar sobre una sucesión aún no abierta. Y tampoco puedo renunciar, no es válida la renuncia. Yo no puedo renunciar, por ejemplo, a la sucesión de mi madre o de mi padre si no se ha abierto aún. A eso se refiere que es nula, ¿no? la renuncia a la sucesión, no, a una sucesión no abierta. Yo no puedo renunciar en vida a una sucesión que aún no se ha abierto, salvo lo dispuesto en los artículos siguientes, ¿no? Aquí genera la excepción. Entonces, como regla general, es nulo todo contrato sobre sucesión futura, por una parte, o tampoco es válida lo que es disponer de una sucesión no abierta o renunciar a una sucesión no abierta, ¿no? La sucesión, como decíamos, de mi padre, de mi madre, si están vivos, no puedo renunciar en vida, es nulo eso. Y las excepciones, el artículo 1005, excepción al contrato sobre sucesión futura. Es válido el contrato por el cual una persona compromete la parte o porción disponible de su propia sucesión. Entonces, compromete parte o porción de su propia sucesión. No teniendo herederos forzosos, podrá disponer por contrato de la totalidad o parte de su sucesión, de su propia sucesión. A ver, acá para entender este artículo hay que partir de la noción de que el patrimonio de una persona está compuesta por dos partes. Cuando uno tiene herederos forzosos, sabemos que hay una legítima, es decir, una porción de ese patrimonio que corresponde o la ley dispone en beneficio de sus herederos forzosos, descendientes, ascendientes, cónyuge o conviviente. Y hay esa porción de libre disponibilidad que puede ser un quinto o un tercio del patrimonio. Entonces, se refiere a esa porción de libre disponibilidad, ya sea un quinto o un tercio en principio, donde dice no es válido el contrato por el cual una persona compromete parte de la porción disponible. Ese quinto o ese tercio es la porción disponible de su propia sucesión. Es válido entonces los contratos realizados sobre esa porción de libre disponibilidad del patrimonio. Y si uno no tiene herederos, puede disponer la totalidad de su patrimonio. Entonces es válido eso. Y el artículo 1006. Contratos de adquisición preferente entre cónyuges. Marido y mujer, si fallece uno de ellos, entonces hay una preferencia, un privilegio de adquisición de algunos bienes, como vamos a ver. Y se convierte obviamente en una excepción a este artículo 1004. Dice, es válido el contrato por el cual los cónyuges convienen en que el sobreviviente pueda adquirir el negocio comercial propio del premuerto. Entonces, marido y mujer, teniendo hijos, pueden llegar a un acuerdo para que el que fallezca primero, pues transfiera lo que es su sucesión
a lo que es el cónyuge supérstite como parte de su sucesión, obviamente, y no se distribuya a los demás herederos. Entonces, pueden acordar que el sobreviviente adquiera el negocio comercial propio del premuerto, el equipo profesional y sus instalaciones donde ambos cónyuges trabajaban en el momento de la muerte del de cuyos, o uno o varios bienes muebles personales del de cuyos fallecido, determinados o en su naturaleza o el inmueble y su mobiliario ocupados como vivienda por los esposos en el momento de la muerte del de cuyos. Entonces lo que se busca es dar estabilidad y protección al cónyuge supérstite para que mediante un contrato en vida puedan pues privilegiarse la adquisición ya sea del negocio, bienes muebles determinados o la vivienda donde habitaban marido y mujer y no sea pues afectado por el beneficio a otros herederos que concurren con el cónyuge. Trata de proteger y dar estabilidad. Obviamente que es un derecho de transmisión sucesoria, es decir, que es parte de la sucesión que le corresponde al cónyuge. No es que es gratuito, sino que adquiere con su sucesión o podrá tal vez restituir o reponer con los montos que corresponda a los otros herederos. En todos estos casos, el beneficiario pagará el valor apreciado al día en que se haga efectiva esta facultad. Si su sucesión del cónyuge no alcanza para cubrir lo que es el valor que representa ese inmueble, esos bienes muebles o el negocio que tenían en común, pues deberá pagar la diferencia o dar a los coherederos la parte de la sucesión que a ellos les correspondía para consolidar en su beneficio el derecho precisamente de adquirir de manera preferente dichos bienes. Hasta aquí estos tres artículos referidos al pacto sucesorio. Habrá que puntualizar que en la mayoría de las legislaciones está prohibido los pactos sucesorios, pues se constituyen una limitación a la libertad de testar, de modificar en testamento lo que son esos actos de disposición realizados en vida o contractualmente realizados, o revocarlos, porque el contrato habrá que entender que es un acto de voluntad que surte efecto si no puede ser revocado o dejado sin efecto, salvo el acuerdo entre partes. Sin embargo, a diferencia de ello, el testamento es un acto unilateral, es un acto, es un negocio jurídico, si bien con efectos entre partes, pero en su formación y en su otorgamiento, la voluntad del testador es la única que se manifiesta a tiempo de realizarse los trámites de otorgación del testamento y como sabemos el testamento es revocable, se puede modificar, se puede dejar sin efecto mientras tenga vida el testador. En cambio el contrato no, porque ya concurren la voluntad de las partes suscriptoras y se necesita el acuerdo de ambas para buscar dejar sin efecto lo que es lo acordado o lo contratado. Por eso es que existen limitaciones en lo que es los pactos sucesorios, prohibiciones en muchos casos, como que tenemos en principio nuestro código en el 1004 y con algunas excepciones. Con lo que habríamos terminado el tema número 4.